Samuel capítulo 16. He titulado el mensaje El proceso de David. El proceso de David. Amén. Sé que los que estuvieron en el curso de homilética están diciendo: el pastor cumple lo que dice. Títulos cortos: El proceso de David. Amén. Primer libro de Samuel 16:13, versículo 13. Ok. Dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama o a Ramá. Vuelvo a leerlo. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová, ¿qué pasó? No está dentro del mensaje, pero es importante aclarar esto. Dice vino sobre él. En usted y en mí no está sobre nosotros, está dentro de nosotros. ¿Sí ve la diferencia? Eso nos va ayudando a entender que si David pudo solo con el Espíritu Santo sobre él de tiempo en tiempo, cuánto más usted y yo, que lo tenemos permanente en nuestras vidas. En segundo lugar, cuando el Espíritu Santo está contigo y conmigo, podemos sobrellevar todas las cargas y todas las pruebas. Por eso Jesús dijo: les conviene, Yorman, que yo me vaya. Aprovechemos al Espíritu Santo, hablemos con Él, digámosle cómo nos sentimos, lo que estamos pasando, y vas a ver cómo Él te va a fortalecer. Ahora sí voy a la palabra, vuelvo a leerlo. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego el profeta Samuel y se volvió a Ramá, el lugar donde habitaba. Mire, yo sé que después de una promesa de bendición, una palabra profética, una palabra que nos hayamos agarrado a leerla, esperamos todos que el cumplimiento sea así inmediato. ¿O seré yo nada más? Amén, amén. Después que a mí me profetizan, me hablan, me dicen, después que yo leo un texto y digo: Señor, lo recibo, yo espero que al abrir mis ojos o al salir de este lugar, ver el milagro, ver la respuesta. ¿Cuántos les ha pasado eso conmigo? Y yo soy testigo de esos milagros instantáneos. Yo soy testigo de cosas que Dios ha hecho inmediatamente. Es más, no he abierto mis ojos cuando ya el milagro está hecho, la bendición, la provisión. Soy testigo, y sé que aquí hay gente conmigo que somos testigos de cosas así inmediatas. Pero también somos testigos de que nos ha tocado esperar a veces semanas, meses y aún años. Mire, la mayoría de ustedes saben que en el 2020 Dios me sanó de isquemia cerebral. A los 17 días de estar hospitalizado, Dios me sacó caminando y hablando así como usted me ve, cuando los médicos decían que tenía que durar un año, de un año en adelante. O sea, yo soy testigo de cosas rápidas. Soy testigo de que Dios me sanó de vitiligo, cuando eso es una enfermedad que no tiene reversa, despigmentación de la piel. Pero también soy testigo, y muchos aquí son testigos conmigo, hermano Francis, que duré más de 2 años con un dolor en un dedo del pie. Amén, así es. Que todavía por ahí de vez en cuando me molesta. Que hasta algunos de ustedes me compraron unas chancletas para que vinieran chancletas a la iglesia, porque yo con el dolor venía enzapatado. Me dijeron: pastor, cuídese, mire, y me mandaron a comprar unas chancletas aquí un domingo y me las entregaron. Soy testigo de cosas inmediatas, soy testigo de procesos, soy testigo del dolor que tengo ya hace más de 2 meses. Y creo, pero no ha sucedido. Lo que te estoy diciendo es que he aprendido a no desanimarme ni dudar del poder de Dios. Y permítame este consejo, como lo decía Pablo:
Y te lo repito y te lo repito, no permitas el desánimo en tu vida cristiana. El desánimo es el arma más fuerte que el diablo utiliza contra el creyente. Especialmente contra el creyente que él sabe que nunca lo va a apartar ni lo va a echar al infierno, porque es un creyente que ha nacido de nuevo y tiene al Espíritu Santo en su vida. Y por eso algunos de ustedes de pronto pueden durar días, semanas, meses sin venir a la iglesia, sin orar, dejando el cargo, pero vuelven y se reactivan otra vez, porque tú eres verdadero hijo de Dios. El Espíritu Santo te impulsa a soltarlo todo y a venir. Pero te digo, durante ese lapso de tiempo, días, semanas, meses, que dejaste tu actividad espiritual, dejaste de servir a Dios y dejaste de ser un instrumento en las manos de Dios. Y eso es lo que Satanás quiere. Él sabe que tú y yo tarde o temprano volveremos a Dios. Él lo sabe, Satanás lo sabe. Pero lo que él busca es estorbar que le sirvamos a Dios y que lo adoremos. Por eso no importa que Dios no te haya respondido. No importa que tengas meses y años de estar esperando un milagro, que alguien te profetizó, que alguien te dijo. No importa el tiempo que haya pasado. Mantén tu fe firme en Dios. ¿Por qué yo no me desanimo a pesar de que tengo años esperando cosas? Es más, le digo algo. Hay cosas que no las he recibido y Dios me las ha dado hace más de 20 años atrás. Tengo profecías, mi esposa tiene profecías escritas que nos han dado, y yo las creo y las sigo creyendo y las sigo esperando. Y sé que no moriré hasta que no las vea realizadas. Pero han pasado más de 20 años, hermano, y no las he visto. Pero sigo esperando en Dios. Pero ¿sabe qué he aprendido? Que todo en Dios tiene un proceso. Diga conmigo, todo tiene un proceso. Por favor, perdóname, si quieres, si puedes, dile al que está a tu lado. Todo tiene un proceso. Proceso. Porque Dios lo que nos da, no nos lo da por capricho nuestro. Lo que Dios te va a dar tiene un propósito espiritual. Si Dios te va a llevar a abundancia, si Dios te va a llevar a sobreabundancia, si Dios te va a llevar a riqueza y te lo ha prometido que vas a ser un empresario, Dios tiene que preparar tu corazón primero para eso. Porque si tu corazón y mi corazón no están preparados para ese nivel, vamos a terminar apartándonos de Dios. Y de pronto aquí alguien aquí dirá: pastor, yo estoy listo. La Biblia dice: engañoso es el corazón y perverso. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? El corazón nos engaña a nosotros mismos. Y así como somos expertos los cristianos en mentir, Arsenio. ¿En qué aspecto, pastor? Somos expertos en mentir y decir que no tenemos resentimiento. Pregúntale al que está al lado tuyo, dile: ¿tú tienes resentimiento? Y te va a decir que no. Porque, Mari, como sabemos que el resentimiento no le agrada a Dios, y decimos no, pero el resentimiento y la raíz de amargura no se ven, se manifiestan. Así decimos que estamos preparados para las bendiciones de Dios cuando no. Porque el texto dice, Gustavo: engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Dice: yo Jehová, que escudriño el corazón. O sea, Dios rebusca y sabe que no. Entonces, las cosas que yo tengo más de 20 años esperándolas es porque Dios tiene un proceso. Y lo segundo que me ayuda a no desanimarme ni a dudar es que tengo claro que todo tiene un tiempo específico en Dios. Lo que se llama Kairos. Es el tiempo específico que Dios ha determinado que las cosas sucedan. Y cuando Dios determina algo, no hay diablo que pueda estorbarla ni impedirla. Alguien diga amén. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Gracias por dejarme el texto ahí. El texto dice que el profeta Samuel, por orden de Dios, le dijo: ve y únqueme a David, hijo de Isaí, por rey sobre Israel, porque yo deseché al rey actual, al rey Saúl. La mayoría conocemos la historia. Saúl desobedeció, Saúl hizo lo que quiso, se olvidó de Dios y Dios lo desechó, y Dios levantó un nuevo rey llamado David.
el menor de 7 hermanos, el que nadie tenía en cuenta, le dijo a Samuel: llena tu cuerno de aceite y ve y úngemelo, porque yo lo he seleccionado. La gente sabía quién era Samuel. Ese profeta Samuel fue el que ungió también al rey Saúl, al rey actual que estaba allí en ese momento. O sea que todo el mundo sabía que si Samuel llegaba con un cuerno de aceite a ungir, era porque Dios se lo había dado. La gente reconocía la autoridad de Samuel. El papá de David, Isaí, reconocía que Samuel era un hombre de Dios. Los 7 hermanos mayores de David reconocían que Samuel era un hombre de Dios. O sea que fue una unción profética: serás rey de Israel. Pero ¿sabe cuánto tiempo pasó para que eso sucediera? 14 años. 14 años. Duró 14 años para sentarse en el trono. Y durante esos 14 años pasaron situaciones que las vamos a mirar. Parecieron que acercaban a David al trono. Y te voy dando la aplicación. Hay momentos donde tú y yo creemos que ya la profecía se va a cumplir y de pronto se desvanece. En los 14 años David varias veces estuvo en el trono, viviendo en el trono, pero luego volvió atrás. Durante esos 14 años el panorama mostraba lo contrario. O sea, las circunstancias le hacían ver a David que nunca se iba a sentar en el trono. Hasta tal grado que los que conocemos la historia de David sabemos que llegó el momento donde hasta la vida de David estuvo en peligro. Varias veces el rey Saúl le tiró una lanza para atravesarlo y matarlo. Yo no sé cuántas veces has sentido que nada va a suceder. Por eso te voy a hablar del proceso de David. En esos 14 años había un propósito. Y no sé si usted recuerda que hace años les prediqué, o hace meses, no recuerdo, un mensaje que lo titulé El propósito del proceso. El propósito del proceso. El proceso de Dios siempre va a tener un propósito. Y si tú y yo no cumplimos el propósito en el proceso, vamos a volver al inicio otra vez. Me explico, para los que no recuerdan esa enseñanza o no la escucharon. La enfermedad que Dios permite en nuestra vida es un proceso. Pero ese proceso de enfermedad tiene un propósito. Pastor, ¿cuál? Que cuando tú vayas al médico, evangelices a otros ahí. Le hables al médico. Que si la EPS no te atiende y no te da la cita, no te pongas a pelear ni a discutir con los de la ventanilla, sino que entiendas que tu vida está en las manos de Dios. Y si Dios no ha permitido eso, es por un propósito. Si estás desempleado, eso tiene un propósito. Si tu hogar está en conflicto, eso tiene un propósito. ¿Cuál, pastor? Entre tantos. Que entiendas que tú tienes que orar más por tu casa y dejar de hablar menos. A su nombre. Porque a veces le decimos al cónyuge, a los hijos: ya estoy cansado de tanto decirte. Pues entonces no digas, ora. A su nombre. Seguimos. Primer proceso. Después de la unción, todo siguió igual. No pasó nada aparentemente. Y no tanto digo aparentemente, sencillamente no pasó nada. Porque David volvió a su trabajo, pastor de ovejas. Volvió al campo. Era un muchachito como de 14, 15 años cuando lo ungieron. Cuando se sentó en el trono tenía como 30 años, tenía 30 años exactamente. O sea, pasaron 15 años, 14, 15 años. Pero él fue ungido por rey y regresó a lo que antes tenía. Es más, ve buscándome el capítulo 17, ya te digo el versículo. Es más, ni sus mismos hermanos que vieron la unción y que sabían quién era el profeta Samuel que lo estaba ungiendo, ni sus mismos hermanos lo reconocieron y hasta lo menospreciaron. Y es triste, porque de pronto la gente que te rodea no cree en lo que Dios te ha dado.
De pronto la gente que te rodea ve tu incapacidad, pero no ve el poder de Dios que puede cambiar tu incapacidad en capacidad. Versículo 28. El capítulo 17 habla de la guerra con los filisteos contra el gigante Goliat, que la mayoría conocemos esa historia. Cuando David llega al campo de la batalla y oye que Goliat está injuriando y maldiciendo a Israel y diciendo: sáquenme un soldado de ustedes que venga y pelee contra mí. Si me vence, nosotros le serviremos a ustedes. Si yo lo venzo, ustedes me sirven a mí. Y durante muchos días, en la mañana y en la tarde, Goliat salía y confrontaba. David llega como mensajero de su papá a ver cómo estaban sus 3 hermanos mayores en la guerra. Mire que ni a la guerra fue. Sus 3 hermanos mayores estaban en la guerra. David le dijo, Isaí, el papá de David, le dijo: llévale comida a tus hermanos, llévale comida al rey y averigua cómo está todo. Cuando David llega, se encuentra con el panorama de Goliat. El versículo 28 dice: y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres. Para los que no recuerdan la historia, David, cuando oye a Goliat, David empieza a preguntar: Bocio, ¿qué le van a dar al que venza al gigante? ¿Qué le va a hacer el rey? Le dijeron: el rey le va a dar la hija por esposa, le va a dar dinero, dotes, y va a eximir la casa de su padre de impuestos. ¿Cuántos quieren todas esas bendiciones? Que usted vaya a comprar y no le cobren el IVA. Que usted le den plata. Y le dijeron: mira, va a pasar esto y esto. Y David fue a otro grupo de gente a preguntarle. Estaba interesado en la bendición que había cuando se ganaba la victoria. Y el hermano mayor lo vio. Vuelvo al 28. Oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Y le dice: yo conozco tu soberbia. En el hebreo es arrogancia. Yo sé que tú eres arrogante. O sea, no lo reconocía como el rey de Israel, sino como su hermano menor al que podía regañar e insultar. Yo conozco tu arrogancia y la malicia. La Reina Valera lo pone elegante, malicia, Carmen. Pero la Biblia hebrea dice: conozco lo perverso de tu corazón. O sea que no son palabras bonitas los que Eliab le está diciendo a David, sino que lo está intratando de palabra. Y le dice que para ver la batalla has venido, en otras palabras, a chismosear. Te digo en el nombre del Señor, no te desanimes si después de una palabra profética todo sigue igual. No te desanimes si la gente no cree en lo que Dios te dijo y aún te menosprecia. Solo espera que el que te habló es fiel para cumplirlo. Segundo, es llevado a vivir al palacio. En el proceso de los 14, 15 años, David es llevado a vivir al palacio. Fue sacado del desierto, del campo de las ovejas, del aprisco, donde dormía con animales. Tenía que bañarlos, limpiarlos, esquilarlos, cuidarlos, defenderlos. Ahora lo llevan a vivir en el palacio, a estar en la sala real donde el rey se sentaba en el trono. Yo creo que cualquiera que está a la expectativa de que Dios haga un milagro, al ver esta situación dice: ya Dios lo está cumpliendo. Yo no sé cuántas veces tú has estado en esa situación y dices: Señor, se me están abriendo las puertas, gracias, y de pronto ¡pra!, se te cierra. Primero de Samuel 16, 21. Lo pongo en contexto para los que no recuerdan o no conocen la historia. El rey Saúl, el actual rey, al que Dios desechó, se endemoniaba de tiempo en tiempo. Como el espíritu de Jehová se le fue y se posó sobre David, ahora él estaba desprotegido. Y donde no está el Espíritu Santo, vienen los espíritus santos.
Por eso, hijos de Dios, hablo a los hijos de Dios, levánteme la mano los hijos de Dios. No miro a nadie, levanten la mano los hijos de Dios. Cuídate. Cuida al Espíritu Santo dentro de ti. Porque créeme que si lo apagas, si realmente está en ti, si lo apagas, si lo contrictas, si le haces afrenta, entonces va a venir un demonio a atormentarte, como pasaba con David, con el rey Saúl, perdón. Dice que el rey Saúl se endemoniaba y alguien recibió una revelación y le dijo: mira, rey, búscate a alguien que toque bien. Mira el poder y la influencia que tiene la música, tanto la secular como la cristiana, por llamarlo así, aunque no hay música cristiana ni mundana, pero bueno, vamos a llamarla así, música mundana y música cristiana. ¿Cuánta gente no se ha suicidado porque ha oído la canción nadie es eterno en el mundo? Una canción de despecho despecha más. Y la gente cuando está despechada oye canción de despecho. Una canción puede ilusionar el corazón de alguien que está enamorado y darle esperanza cuando la otra persona no le da esperanza. En el mundo secular eso hace la música. En el mundo espiritual, lo que te decía ahorita, cuando tú y yo adoramos a Dios en espíritu y verdad, como lo hicimos esta mañana, la gloria de Dios desciende. Y donde Dios está, los demonios no pueden estar de pie, tienen que irse en el nombre de Jesús. Una alabanza a Dios puede traer sanidad, puede traer milagros. Entonces alguien recibió la revelación y le dijo: rey Saúl, búscate a alguien que toque bien. Y empezaron a buscar y le dijeron: mira, allá en el campo yo vi un muchachito en el desierto que toca bien. ¿Y quién era ese muchachito? El que la profecía se le dio y parece que no pasó nada. El rey Saúl dijo: tráiganmelo. Y se lo trajeron. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él. ¿Y qué pasó? ¿Quién lo amó? El rey Saúl lo amó mucho, pero así como lo amó, lo aborreció. Por eso el único amor que nunca va a cambiar es el amor de Dios y el amor de tus padres. Y cuando el amor es verdadero, porque ese amor con que lo amó mucho, después terminó persiguiéndolo para matarlo. Así que déjese de estar creyendo en esos amoríos de adolescente, de jovencito, que te amo más que a mi vida. Mañana viene otra y la va a amar más que a ti. Se la dejo ahí. Versículo 21, la última parte dice: ¿y le hizo qué? Paje de armas. Para los que no recuerdan o no saben, un paje de armas era el que le llevaba las armas al soldado principal. O sea que cuando Saúl iba a ir a la guerra, cuando Saúl iba a entrenar, David era el que le llevaba algo así como tú que sabes jugar golf, que te gusta jugar golf, ¿verdad? ¿Cómo se llama el que te lleva los palos de golf? ¿Cómo? El palero. Cádiz. Le lleva su poco de palo encima. El palero. Y ya sabe cuál es el palo que va a usar. Yo lo llamo palo. ¿Eso se llama palo? Ah, bueno, estamos bien. De acuerdo a la distancia y todo, coge este palo. Eso era David. Lo amó, se lo trajo a vivir al palacio y convivió. O sea que tenía roce con el rey. Estaba aprendiendo todo lo del reinado. Versículo 22. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues he hallado gracia en mis ojos. Como era menor de edad, le mandó a decir al papá: deja que viva aquí. Y fui a vivir. Le repito, se acercó al palacio. Aparentemente la profecía se estaba cumpliendo, aunque no eran las condiciones que cualquiera esperaba. Si Dios me va a llevar a ser rey, yo creo que solo en Cartagena y en Colombia suceden cosas. Yo le he preguntado a muchos: ¿tú votaste por William Down, el alcalde anterior? Y al igual que yo, Francis, decimos: ni sabía que eso existía. Porque en ese tiempo eran otros dos candidatos que... Y de la noche a la mañana, Gustavo Anderson, no, que William Down, tu papá te quiere. ¿De dónde apareció? Solo en Colombia pasa eso. ¿Se acuerda el concejal en Bogotá, el Lustrabota, Lucho?
Un experimento social que hizo alguien y la gente votó. Solo en Colombia pasa. Pero creo que para elegir a un presidente, algunos tenemos la capacidad de analizar y decir qué carrera política ha hecho este. Yo no sé si usted se ve las noticias Caracol en la mañana, no sé si a mediodía, que no la veo ni en la tarde ni en la noche, pero nada más en la mañana mientras me alisto. Caracol tiene un segmento que se llama Yo quiero ser presidente. Y presentan precandidatos ahí. Yo digo, como decía mi papá, ¿y esta fiera de dónde salió? O sea que para alguien llegar, la lógica humana dice que debe hacer una carrera política. Porque no ser edil, concejal, alcalde, gobernador, senador, ya cuando todo el mundo ve la obra dice, vamos a votar por él. David debió ser capitán, debió ser senador, consejero real, pero si usted prestó atención, él no llegó como político, llegó como un paje de arma y como un músico, pero no como un músico bonito y simpático como Carlos y como Arsení, ya estudiado y graduado y todo. Era un siervo, un criado. Era un criado. En otras palabras, porque lo pongo elegante, un criado, en otras palabras, era un esclavo. Tanto que el rey le tiró varias veces la lanza para matarlo. Pero estaba en el palacio. Y ojo, a pesar de que no entró como debía entrar al palacio, a su lugar donde iba a vivir y a gobernar, sino como un criado, lo que tenía que hacer, lo hizo bien. Yo sé que hay gente que está entendiendo esto. No menosprecies los procesos y los pasos que Dios te va dando. No, yo esperaba que el pastor me pusiera en esto y en aquello y me pusieron a lavar los baños. Hazlo bien. Yo le pedí a Dios un trabajo en Ecopetrol. Yo soy profesional en esto y tengo posgrado, magíster y todo. Y me contrataron fue para barrer. Barra bien, porque por lo menos la puerta está abierta. Y eso es lo que David nos enseña. Alguien dice amén. Valora lo que Dios te da, aunque no sea lo que tú estabas esperando. Valóralo. Aunque no sea lo que Él te dijo, valóralo. Aunque no sea lo prometido. Porque lo que Dios quiere ver en ese proceso es tu comportamiento. La Biblia dice: el que en lo poco es fiel, en lo mucho será fiel. Si tú no sabes administrar un salario mínimo, ¿cómo pretendes que Dios te dé un salario de 8, 10 millones de pesos? Porque hay gente que sabe vivir y sobrevivir con un salario mínimo. ¿Cómo lo hace? Lo estiran. Pero hay gente que le cae una quejadera desde que recibe el dinero. Esto no alcanza y cada día más. No estás preparado. Porque si con lo que recibes no te vas a lo último del mercado a comprar, sino que te gusta que te vean con... Es más, ni al de uno siquiera, sino Jumbo. Otra elegante por ahí. Es Carulla, éxito. Soy un hombre, una mujer de éxito. Si con el salario que tienes, eso todos los días los mensajeros de Chain llegan. Chain es que se llama. De Chain. Toda la semana. Por ahí escuché un chiste que Mano Francis, después de 2 semanas que no pedían nada, el mensajero de Chain fue a ver si la familia estaba viva o le pasaba algo. Ay, ¿por qué no? Como no ha pedido más nada. Dígale que está al lado suyo. Tenemos que aprender a administrar las cosas, valorarlas. Porque Dios está observando tu comportamiento. El que es fiel en lo poco, en lo mucho, va a ser fiel también. Tercer proceso. La guerra lo devolvió a su antigua posición.
David ya estaba viviendo en el palacio, comía en el palacio, dormía en el palacio, era paje de armas, era músico, estaba allí, era esclavo, estaba ahí. Gloria a Dios. Pero llegó el momento donde los filisteos se levantaron en guerra contra Israel. Saúl armó su ejército, el rey, y fue a enfrentar a los filisteos. ¿Recuerda cuáles eran las dos posiciones de David? ¿Qué era lo que hacía en el palacio? Ayúdeme. Paje de armas y músico. Pero como paje de armas, Francis, era el que cuidaba y llevaba las armas. ¿Qué era lo ideal? David, agarra las armas y vamos a la guerra. Amén, así es. El rey no lo tuvo en cuenta, lo devolvió para su casa. Lo ideal era habérselo llevado como paje de armas, pero lo regresó para su casa. 17:15 del primer libro de Reyes, donde estamos. Perdón, Samuel, sí, perdón, gracias. Primer libro de Samuel 17:15. Dice, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Usted puede leer el contexto, el 17 habla de eso, pero me interesa el versículo para ahorrar tiempo, donde David dejó a Saúl y se regresó. No porque él quiso, porque Saúl lo devolvió. ¿Cuántas veces usted y yo hemos sentido retroceso, estancamiento en nuestra vida? Cuando ya creíamos que todo estaba listo, se cierran las puertas, retrocedemos o simplemente nos quedamos allí. Eso se llama proceso. ¿Y sabe por qué? Porque hay cosas que Dios quiere perfeccionar en ti y en mí para llevarnos a ese nivel. En segundo lugar, porque todavía no estamos preparados. ¿Y sabe lo que yo recibía de Dios? Y nunca lo había analizado. Porque si David va con Saúl a la guerra, desde el primer día, en el momento en que sale Goliat, gigante, 2 metros 90 centímetros y más, paladín, no era un acabarropa. Desde su juventud Goliat era un guerrero, un soldado, y tenía una boca. Usted sabe que hay gente que es guapa con la boca, y lo que hacen es gritar e insultar porque el miedo los pone a eso. Pero cuando le sale uno verdaderamente guapo, entonces se acobarda. Saquen a uno y vengan a pelear contra mí, uno solo. Dice que el rey Saúl se escondió. Los soldados y los generales de Israel del rey Saúl se escondieron, le tenían miedo. Y yo creo que si David ve esa escena desde el primer día, David también se hubiera escondido. David también hubiese tenido miedo. ¿Qué era lo que Dios quería? Dios sabía que eso iba a pasar. Y Dios permitió que David regresara al campo. ¿Para qué? ¿Qué era lo que David hacía en el campo? Pastorear las ovejas. Y habían experiencias nuevas que tenía que pasar David en el campo. Una de ellas, seguir adorando a Dios, ya no cantándole a Saúl para calmarlo, porque eso era lo que hacía. Por eso los ministros de aquí saben que aquí no se le canta a la gente. En estos días me acordaba y le contaba, creo que era a mi mamá Carlos, que estuve en República Dominicana en una iglesia. Llegamos cuando ya el culto había comenzado, porque nos fueron a buscar a esa hora. Y estaba uno dirigiendo la alabanza, que eso lo que estaba era regañando a la gente. Se bajó del púlpito, pero canten, alaben a Dios, a eso vinimos. Pero así en esta actitud. Póngase de pie, aplauda. Y no cantaba. Y los músicos y un corista allá, pero él no cantaba, sino insultando y regañando. Yo dije, Dios mío, qué atmósfera tan mala. Así fue su son durante más de media hora. Luego cantó otro, una muchacha creo que fue. Ya esa sí no regañó, pero adoró, cantó. Yo le dije a mi esposa, procura cantar para cambiar la atmósfera. Mi esposa subió y no miró a nadie. No le dijo a nadie levante las manos ni cierre los ojos. Ella adoró a Dios.
Cuando la gente se empezó a poner de pie solita y empezaron a adorar sin invitarlos a adorar. Si ve la diferencia, a veces cantamos para la gente y no para Dios. En el palacio David cantaba para Saúl, no para Dios. Dios permitió que se fuera al campo, tomara su lira, su arpa y cantara mientras las ovejas comían. ¿Y sabe qué hace eso? La alabanza a Dios te llena de fe, de confianza, te llena de esperanza, pero sobre todo te llena de la gloria de Dios, para que cuando Goliat venga delante de ti, tú sepas que el que está contigo es más grande y es más poderoso, y que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Por eso, amada iglesia, amado amigo, no salgas de tu casa sin adorar a Dios. No cantar, adorar. Eso tenía David que aprenderlo. Por eso Dios permitió que lo retrocedieran otra vez. Pero allí también no solo adoraba, sino que lo que él mismo contaba, vinieron otros osos y otros lobos y otros leones a robársele las ovejas. Y él se paraba y peleaba con las ovejas, con los leones, con los osos, les abría la boca. O sea, aprendió a pelear y a guerrear. Yo creo, hermano, que esas experiencias privadas le dieron autoridad a él, para que cuando viera a Goliat, él pudiera tener claro que el Dios que le dio la victoria con los osos se la iba a dar con ese gigantón que estaba ahí. Cuando tú te metes con Dios, Dios te va a dar victoria sobre cualquier Goliat. Número 4, cuarto proceso y último. La victoria sobre Goliat, que todos la conocemos. Pero no te voy a hablar de la victoria, porque ahí sí creo que todo el mundo sabe que con una onda, una piedra en la frente, etcétera. Pero te hablo ya de la victoria. Cuando David venció y mató a Goliat, le cortó la cabeza. Esa victoria le dio un reconocimiento público. Capítulo 18, por favor, del primer libro de Samuel, versículo 6. Mira el reconocimiento público que se le da a David. Ya Dios lo estaba posesionando. Dice: aconteció que cuando volvían ellos, o sea, el rey Saúl, David y los demás soldados, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir ¿a quién? Era el rey. Ellas no salieron por David, salieron por el rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Dice que de todas las ciudades, pero mire lo que dice el 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David, Saúl mató a miles y David a 10,000. ¿A quién le estaban dando más reconocimiento? O sea, ya la gente estaba viendo un caudillo, un líder. Ya la gente estaba viendo a alguien que los iba a defender, iba a pelear en favor de ellos. O sea, ya Dios lo estaba posesionando. Beatriz, ¿no crees tú que después de eso David pudo aprovechar para hacer una revolución? Que es el problema que muchos tienen. Cuando ven que ya las cosas se le están dando, entonces quieren echarle la ayudadita a Dios, porque la Biblia católica dice, Dios dice: ayúdate que yo te ayudaré. Que no lo dice, pero eso se lo digo a los católicos. No, que Dios dice: ayúdate que yo te ayudaré. Mire, cuando es Dios el que te va a bendecir, quítate, deja que Él te abra camino. Si tú y yo nos metemos a ayudar a Dios, la vamos a embarrar. Todo estaba listo, preparado. David pudo haber tomado a los soldados y decirle: bueno, yo soy el que vencí a Goliat. Saúl fue un cobarde, estaba asustado. Entrónenme como rey. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Pero al revés, al contrario, en vez de ser la puerta abierta para ir al trono, David terminó huyendo y siendo un refugiado político. Porque esto llenó de celo al rey Saúl, que le estaban dando más
atribuciones a David que a él mismo. Y Saúl se llenó de celo y de rabia y empezó a perseguirlo y a buscarlo para matarlo. ¿Y sabe dónde terminó David? En la cueva de Adulán. Escondido, metido allí solo. Ni la familia podía ir a verlo. Pero Dios hace cosas de maneras extraordinarias, hermano. Por eso hoy me atrevo a profetizarte de que hay cosas que Dios está haciendo en favor tuyo y mío que ni nos hemos dado cuenta, pero Dios está obrando. Ya tu petición, tu milagro está en camino, pero por estar mirando como quisiéramos que lo haga, no estamos viendo que ya lo está haciendo. David se metió en la cueva de Adulán. Y usted sabe quiénes empezaron a llegar a la cueva de Adulán: los afligidos, los endeudados, los afligidos y amargados. Tremendo ejército que Dios empezó a meterle ahí. Un ejército. Afligidos, amargados, endeudados. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que todos esos afligidos, endeudados y amargados más adelante llegaron a ser los valientes de David. Y en toda la historia de Israel no hubo hombres más valientes que esos que estaban con David. Pero a dónde voy, allí en la cueva de Adulán, donde tú estás, Dios te está acercando de gente que tal vez tú estás rechazando y menospreciando porque no están a tu nivel, no están a tu altura. Pero es porque Dios quiere que tú seas el guía de ellos para su gloria. Tú y yo vamos a hacer la bendición de Dios para llevarlos a ellos al propósito de Dios. Ahora, aparentemente estaba armando una guerrilla David allí para derrocar a Saúl, que era el camino más fácil. Pudieron pensarlo, pudieron hacerlo. Pero ¿sabe cuál era el pensamiento de Dios? Estaba revelando el verdadero corazón de David. En la cueva de Adulán se revela lo que hay en tu corazón. Porque mientras David andaba con esos endeudados, amargados y ¿qué más? Afligidos de corazón, Saúl lo andaba buscando por todos lados para matarlo. Y llegó el momento donde le dijeron: mira, David está en tal lugar. Y Saúl agarró sus miles de soldados a buscar a David. Y lo persiguieron y no lo encontraron. Llegó la noche. Gloria a Dios. Saúl se cansó. Vieron una cueva. Y Saúl dijo a sus soldados: quédense afuera, que yo me voy a dormir acá. Y los que conocemos la historia, Francis, sabemos que David y sus soldados estaban metidos dentro de la cueva. Saúl ni cuenta se dio. Se acostó. Y los amigos, los soldados de David le dijeron, perdóneme el costeñol, Dios te lo puso de papayita. Matémoslo y te proclamamos rey. Pero repito, no ayudes a Dios, espera el tiempo de Dios. Ahorita te hablo lo que dijo David. En otra oportunidad le volvieron a decir a Saúl: David está en tal parte, y Saúl arrancó con su ejército. Y no lo encontraron. Saúl se cansó y se acostó a dormir. En su tienda armaron el campamento. Y Saúl clavó su lanza al lado de él y se acostó a dormir. Y le dijeron a David: Dios te lo puso otra vez a su merced. Mátalo. David escogió un valiente. ¿Cuántos valientes hay aquí? Le dijo: ¿quién me acompaña al campamento de Saúl? Los demás pensaron que David lo iba a matar. Gloria a Dios. Y alguien le dijo: yo voy contigo. Si mi memoria no me traiciona, Aitofel le dijo: yo voy contigo. Y fueron y bajaron. Pero David no atentó contra Saúl. Cogió la espada, la lanza, y se la llevó. Y desde la distancia le gritó al general del ejército de Saúl: ¿por qué no estás cuidando a tu rey? Pudo haberlo matado y atravesado. Y el que estaba con David quiso matarlo. El que estaba con Saúl le dijo: David, permíteme, y con la misma lanza yo lo traspaso. Con un solo golpe te lo mato, uno solo. David dijo: líbreme Jehová de tocar al ungido de Jehová.
En la cueva lo único que hizo fue cortarle el manto y decirle: mi Señor, te tuve a mi merced, pero no te hice daño. ¿Por qué me persigues si yo no quiero el mal contra ti? Ahora le coge la lanza y le dice: líbreme Jehová de tocar el ungido de Jehová. David supo esperar pacientemente el tiempo de Dios. Después de 14 años, último texto bíblico, 2 de Samuel 5:1, para que vea que Dios es fiel a su promesa. 2 de Samuel 5:1 dice: vinieron todas las tribus de Israel. ¿Cuántas eran las tribus? Las 12 tribus, todas las tribus de Israel, a David en Hebrón, y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú, David, quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho que tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe. La gente lo sabía, pero David no adelantó el tiempo. Esperó que Saúl muriera. Saúl murió, se suicidó. Gloria a Dios. Y ahí fue cuando la gente lo fue a buscar. Versículo 3. Vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Póngase de pie, por favor. Y el versículo 4 dice: y era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Todo tiene su tiempo. Solo quiero que tengas claro que si Dios te lo dijo, Dios lo va a hacer.